noches, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo Vela, soy estudiante de la Universidad San Martín de Porres del programa de Educación Convención en Ciencias Sociales y Comunicación. Bienvenidos a esta exposición. Espero que sea de su agrado y les agradezco de antemano su comprensión y su atención. Esta exposición tratará acerca de las reformas borbónicas y su impacto en América. Esto no pretende ser una clase de historia, sencillamente es un llamado a la reflexión y lo que se busca es tratar de entender cómo estas reformas influyeron en el futuro de América. Para esto debemos situarnos en el siglo XVIII, a inicios del siglo XVIII, cuando toma el poder una nueva dinastía, la de los Borbones. Antes había mandado durante 2 siglos la dinastía de los Habsburgo. Esta dinastía implementa reformas que lo que buscan es implementar medidas para reforzar el poder y centralizarlo en España. Evitar la corrupción, pero irónicamente esto que quiere implementar España mediante esta nueva dinastía, posteriormente hará que España pierda América. Entonces surge la pregunta, si estas reformas borbónicas no se hubieran dado, si hubiera dado la independencia de América. Para entender esto, debemos revisar el contexto. Inicios del siglo XVIII, específicamente en el año 1700, fallece el monarca Carlos II. Este fallece y no deja descendencia, ya que padecía una enfermedad que le impedía tener hijos, producto de la endogamia. Este monarca provenía de la casa de los Habsburgo, que eran descendientes y familiares de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Tenían un sistema de gobierno particular, pero ya en esa época se veía que este reinado había sido un desastre y había llevado a la decadencia del Imperio Español, que había obtenido en el siglo XVI. Esta muerte, al no dejar sucesores, crea un vacío de poder. Y ante este vacío de poder se presentan dos postulantes. Uno de ellos es Felipe, duque de Anjou, que es nieto del rey Luis XIV, y el príncipe Carlos, que es nieto del emperador Leopoldo de Austria. Estos dos personajes se enfrascan en una guerra de sucesión por la corona española. Resulta vencedor Felipe, quien toma el nombre de Felipe V, gracias al apoyo de Francia. Inglaterra y Holanda reconocen este mandato, pero con la condición de recibir ciertas concesiones, como por ejemplo, se les da Gibraltar a Inglaterra y se le permite que envíen legalmente una embarcación
a los puertos de España en Hispanoamérica para que pueda comercializar libremente, y también el comercio de esclavos. Este imperio nuevo, con el sistema de los Borbones, lo que busca es que España vuelva a ser la potencia que fue. Las causas de que el rey Felipe tomara estas acciones y decretara estas reformas inciden en el hecho de que las ideas de la Ilustración, que ya estaban floreciendo en Francia, llamaban a que hubiera una preocupación por la independencia de las organizaciones religiosas y por un deseo de combatir la corrupción y el comercio ilegal, y de esta manera del contrabando que existía en las colonias. También buscaba eliminar la independencia del sistema religioso, que tenía mucho poder en América. También combatir los abusos de los criollos y de algunos curacas en el virreinato del Perú. Todo esto fue resumido en un libro que fue escrito por dos autores españoles en esa época, Ulloa y José, que se llamaba Las Noticias Secretas de América. Ellos fueron encomendados por el gobierno español para hacer una especie de investigación secreta y ver qué estaba sucediendo realmente en las colonias. Sobre estos escritos se basaron para estudiar los casos de corrupción y ver cuál era la mejor manera de enfrentar esto. Ante esto, se tomaron varias medidas. En el plano político, lo que se hizo fue crear dos nuevos virreinatos: el virreinato de Río de la Plata y el virreinato de Nueva Granada. Estos virreinatos pretendían terminar con el centralismo que existía en Hispanoamérica con el virreinato del Perú. De esta manera se buscaba una nueva organización territorial descentralizada. Además, también se crearon las capitanías generales de Venezuela, Chile y Cuba. Estas capitanías tenían un control militar y también económico en las colonias. Además, se crearon las intendencias, que eran como una especie de gobernaciones, justamente para ir descentralizando el sistema político. Y se creó la figura de los visitadores, que eran una especie de inspectores que enviaba la corona española para ver que estas medidas estaban siendo tomadas correctamente en América. Luego también se vieron una serie de medidas económicas. La casa de contratación que estaba en Sevilla se trasladó hacia Cádiz, que era un puerto un poco más cercano a la salida directa por el Atlántico para llegar a América. Este puerto de Cádiz también tenía la particularidad que tenía muchos comerciantes franceses. Lo que se buscaba con estas medidas económicas es en la implantación de lo que ellos denominaban el libre comercio, que no era el mismo que conocemos actualmente. Esto consistía sencillamente en que España podía comercializar con cualquier puerto de Hispanoamérica. Antes solamente se podía comercializar con el puerto del Callao o con el puerto de Veracruz en México. Pero al crear nuevos puertos
abrir nuevos puertos tanto en América como en España, se buscaba crear esta nueva figura y terminar con el contrabando que se daba, porque antes para llegar al puerto del Callao se pasaba por ciertos puertos también, pero no eran puertos que estaban, digamos, facultados para ejercer el comercio legal. Entonces, ¿qué sucedía? Que ocurrían actos de contrabando y ese dinero no iba para España. Entonces, ese era dinero perdido. Con la creación de nuevos puertos y la legalización de estos para comercializar, se buscaba que todas esas ganancias fueran directamente hacia España, ¿no? También se buscaba evitar el monopolio. Eh, También se crearon impuestos y alcabalas, sobre todo impuestos locales, es decir, para los comerciantes hispanoamericanos, pero no para las exportaciones. También se implementó el hecho de que antes partía una flota completa desde España hacia América. Eso hacía que hubiera mucha pérdida de tiempo y también pérdidas humanas y el ataque de corsarios, etcétera. Entonces, lo que se buscó fue crear un sistema, como había muchos puertos en España, de salida de todos estos puertos, ya no de grandes flotas, sino de flotas más pequeñas que pudieran agilizar el proceso del viaje hacia América, ya por una ruta más corta desde Cádiz directamente hacia el puerto de Buenos Aires. Eh, la plata, que antes salía al puerto del Callao, al crearse el virreinato del Río de la Plata, va a salir de Buenos Aires. Esto va a hacer que el comercio sea más directo. Esto sucedió al trasladar la audiencia de Charcas al Río de la Plata. Ahora, esto creó también un problema económico para los comerciantes que llevaban la plata desde Potosí hasta Lima. Ahora tenían que atravesar el virreinato Río de la Plata y pagar altos impuestos para, digamos, hacer estas transacciones, ¿no? Se desarrolla también la agricultura, sobre todo el cacao y el tabaco. Al crearse la Capitanía General de Venezuela y al estar el cacao en alza en el comercio, se busca que ese traslado sea más rápido y más eficiente, ¿no? Eh, También se da vamos a decir, se realizan obras públicas y también hay una expansión de la minería. Se descubren nuevas minas, como por ejemplo la de Cerro de Paco, que funciona hasta la actualidad. Esto creó que existieran nuevas ganancias en otros rubros. Ahora, tengo que señalar que a pesar de que se crearon otros puertos y se buscó terminar un poco con el centralismo que tenía Lima, sin embargo, el puerto del Callao, al poseer la infraestructura y los recursos tanto económicos como de traslado de mercancías, no dejó de ser el puerto más importante de América en ese entonces. Debemos mencionar también las reformas en el plano militar. En el plano militar eh, se eliminaron por completo los tercios que existían. Era una forma que tenía el ejército español. Se eliminó por completo. Entonces se importó, mejor dicho, la manera que tenía el ejército francés de funcionar. Eh, por ejemplo, en brigadas, regimientos, batallones, compañías y escuadrones. Y se crearon 4 cuerpos específicos, como son el cuerpo de infantería, el cuerpo de caballería,
artillería y la ingeniería. El servicio militar fue obligatorio. Se renovó la flota que había tenido antes, llamada la Armada Invencible. Se buscaba nuevamente tener la hegemonía en los mares de esta manera. Se arma y entrena a las milicias locales de América, formando de esta manera ejércitos profesionales que pudieran servir con eficiencia en las colonias. En el plano religioso, las medidas que se tomaron fueron terminar con el poder que tenían las instituciones eclesiásticas en América. Este sistema francés de los Borbones tenía la particularidad de fundamentarse en el regalismo. El regalismo era que el poder del rey provenía directamente de Dios y no tenía que rendirle cuentas al Papa. En el sistema anterior de los Habsburgo eran muy católicos, entonces el rey tenía que rendirle siempre cuentas al Papa. En cambio, con los Borbones no. Ellos se dieron cuenta que la iglesia tenía un gran poder, y sobre todo los jesuitas. Entonces, lo que hizo el rey Carlos III fue expulsar a los jesuitas de España y de los territorios de Hispanoamérica y expropiar sus posesiones, ya que tenían vastas posesiones en América y esto era un grave problema para la corona española. Luego, en la educación se dio la introducción de la enseñanza de los idiomas inglés y francés, y al estar basado su manera de gobierno en la ilustración, se dio mayor apoyo a la enseñanza de las ciencias exactas y las ciencias empíricas. También en el plano cultural se opusieron a la mezcla de razas, ya que también de esta manera podían tener un control más fuerte sobre la población en Hispanoamérica. Las consecuencias que tuvieron estas reformas fue el final de la decadencia del imperio y de los virreinatos. También la decadencia del gremio mercantil criollo. Pero hubo un crecimiento en la economía para España, un gran crecimiento, porque las riquezas llegaban directamente hacia España. Se terminó un poco con el contrabando, aumentó la ganadería, aumentó el intercambio comercial, pero también aumentó la corrupción. Aumentaron los impuestos internos. Esto creó un resentimiento en la población, sobre todo la criolla y entre los curacas, al ver afectados sus intereses económicos, lo que causó el inicio de rebeliones, como por ejemplo la de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru I, que al ver mellados sus intereses, ya que él era arriero y era el que llevaba mucha de la plata de Potosí hacia Lima, él ahora tenía que pagar altos impuestos para cruzar el virreinato de Río de la Plata. Y ante esto, y además de negársele el marquesado de Oropesa, no tuvo más remedio que levantarse contra la corona española. En realidad se levantó contra los corregidores, pero estos representaban a la corona. Sin embargo, nunca perdió el hecho de su lealtad a la corona. Esto también creó un caldo de cultivo para las ideas independentistas, ya que tocaban los intereses burgueses de los criollos en el virreinato del Perú. También al final, en España surgió
una alteración de la historia al perderse los capítulos de la historia de los Habsburgo, que años después se recuperarían ya al finales del siglo XIX. En conclusión, aunque estas medidas querían terminar con la corrupción, sin embargo, tuvo un efecto rebote, ya que al contrario de los resultados que esperaban, al final aumentó la corrupción, como se puede evidenciar si leemos el libro La historia de la corrupción en el Perú. Estos efectos crearon unos resentimientos muy grandes en la población criolla y en la burguesía, que ocasionaron, gracias a las ideas liberales traídas justamente por los mismos Borbones, que sirvieran de caldo de cultivo a las ideas emancipadoras en los criollos que estaban celosos de sus intereses. A la vez hubo una fragmentación del territorio americano dada por la división política instaurada por estas reformas, lo que posteriormente dio origen a los límites que conocemos actualmente. Espero que haya sido de su agrado esta exposición y los espero para nuevas exposiciones. Muchas gracias y buenas noches.